La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Una vez más, quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a continuar con nuestro recorrido por la historia del monacato. Puede parecer algo aburrido, quizá un tema un poco ajeno para muchos, que digan, bueno, ¿qué me importa a mí la historia del monacato? ¿Qué tiene que ver? No soy religioso, no me interesan estos temas pseudo espirituales. Pero en realidad el monacato es la búsqueda de ese despegue con aquella realidad que nos encontramos cada día, que es la realidad de la complejidad, de la limitación, de la dificultad. Entonces, el ser humano siempre ha tenido ese intento de buscar un modo, una técnica, una vía para poder salir de ese lío. El monacato no es más que la búsqueda de la simplicidad. Es la búsqueda de ese monajos, de ese mono, de ese uno, de unificarse, ¿no? De la idea de yoga, por ejemplo, en la India tiene que ver con volver a conectar, volver a uncir, viene de la misma raíz que yugo, ¿no? O religare, ¿no? Esto de la reunión, reconexión, que es lo que la palabra religión en última instancia define. Es una especie de integración a algo más grande, pero a veces el presupuesto o lo previo para esa integración es la desconexión de aquello que nos distraía. Entonces el monacato a lo largo de la historia en todas las religiones ha sido siempre el intento de recopilarse, de recogerse, de reintegrarse. Y esto, bueno, encontró formas externas, a veces demasiado grotescas y otras veces mucho más armoniosas. Por eso, dentro del monacato cristiano, cuando lleguemos a la regla de San Benito, veremos cómo ahí se da una especie de equilibrio sano, y por eso ha sido tomada como norma, mientras que hay otros, como los estilitas, que vamos a ver en un momento, que bueno, que tenían conductas más radicales. Estamos por el monacato primitivo.
Es decir, estamos hablando, ya pasamos el periodo del martirio, de la proscripción eh, de los cristianos que estaban justamente perseguidos por los romanos, por las instituciones romanas. Luego fue aceptado el cristianismo en el 313 por esa ocasión constantiniana, ¿no? Donde Constantino justamente generó el concilio de Nicea, y ahí se estipuló que el cristianismo no solamente era una muy buena religión, sino que era, a decir de Constantino, la mejor, aunque no la impuso. Esto sí ocurriría 2 emperadores después, donde el emperador de turno, que no recuerdo quién era, sí lo impuso como religión de Estado, y ahí fue donde se erradicaron todas las otras religiones competidoras. Pero estamos en el siglo IV, ya periodo de aceptación del cristianismo. Los ascetas comienzan a constituirse en grupos aparte, aunque sí no constituían aún una realidad segregada como lo de los monjes del siglo V. En el siglo V ya los ascetas tenían una identidad propia, pero por ahora comenzaban lentamente a constituirse, debido a los abusos que se fueron cometiendo en el modo de vida de los ascetas solitarios. Por ejemplo, algunos de ellos eran los estilitas, que recibían este nombre por una palabra griega que define a columna, ¿no? Y los estilitas eran, el más conocido fue, creo que era Simón el estilita, que hizo su vida subido a una columna. El tipo se subió a una columna y permaneció ahí el resto de su vida. Una columna muy alta, de varios metros de altura. La gente le subía alimento, y supongo que bajaría sus excreciones. Y bueno, desde ahí se entiende que enseñaba y que tenía una gran profundidad. Pero bueno, así como este monje, había muchos otros que hacían cosas extravagantes, extrañas. Había algunos, por ejemplo, que dormían de pie, que no se acostaban para dormir. Otros que intentaban todo lo posible no dormir directamente. Otros que vivían ayunando muchísimos días seguidos. Otros que comían de manera demasiado magra. Entonces, claro, se caían de sueño, por ejemplo, pero consideraban que tenían que doblegar al cuerpo. Entonces había un ascetismo que tenía una corriente bastante exagerada. A mi entender, esto impide todo pensamiento claro, porque claro, cuando uno no duerme, cuando uno no come, cuando uno se somete a agotamientos extremos, bueno, la mente pierde totalmente la claridad. Es cierto que una mente, digamos, sujeta o expuesta a, a tales desafíos, es una mente que casi es como si estuviera tomando, no sé, ayahuasca. Es decir, es una mente que cuando se somete al cuerpo a una austeridad extrema, entra en un estado alterado de conciencia. Y a veces surgen visiones, a veces surgen experiencias, que de hecho es la razón por la cual gente como Simón el Estilita, que aquí nos cuenta que vivió en el siglo V, a ver si pone cuánto estuvo arriba de la columna, creo que fueron 40 años. Se instaló en una columna, construyó una especie de choza cerca del foro romano, y no lo dice, pero creo que eran 40 años que estuvo arriba de la columna. Imagínense que cuando uno se somete, como les decía, a austeridades muy extremas, la mente entra en un estado alterado de conciencia, un estado diferente. Y esa es la razón por la cual en muchos casos se someten los ascetas a tales costumbres. Entonces había extravagancias como los de los citados estilitas, los estacionarios, los dendritas. Eran tipos que tenían este tipo de características, hacían cosas extremas. Como no vivían de forma cenobítica, sino que vivían dispersos, cada uno por su cuenta, a cada cual se le ocurría algo distinto. Entonces había alguno que decidía, por ejemplo, como pasa en la India, hay gente que en la India se queda parado sobre un solo pie y la otra pierna la dobla, enganchada en la rodilla contraria,
y se quedan así años. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo hacen para caminar? Bueno, no caminan, se quedan de pie. ¿Y no se les arruina la pierna que tienen de base? Sí. Entonces los discípulos se ocupan de alimentarlos, de traerle agua, de satisfacer sus necesidades básicas. Hay algunos otros que eligen dormir de pie, para lo cual tienen una suerte de palanquín de hamaca pequeña y se apoyan con los antebrazos y un poco el torso sobre esa hamaca para poder dormir por la noche. Cualquiera de nosotros que haya tenido que dormir semisentado ahí, quizá en un autobús, sabe lo que es la incomodidad de tener que dormir con un asiento muy rígido, por ejemplo. Bueno, imagínese dormir de pie, pero durante años o quizá el resto de su vida. En la India hay otros que levantan un brazo, por ejemplo, y lo dejan levantado años y se les seca, y luego les queda como si fuera un palo duro, seco, que ya jamás pueden volver a bajar. Y uno dice, pero ¿por qué someterse a eso? Como los filipinos que se crucifican, por ejemplo, literalmente. ¿Para qué? ¿Para qué hacer algo tan brutal? Bueno, justamente la razón es que cuando uno cruza una frontera, sea a través de la ingesta de alguna planta alucinógena, sea a través de austeridades mentales o austeridades físicas, me refiero con austeridades mentales, por ejemplo, someterse a vejaciones. Hay gente que entra en una comunidad donde cierto gurú lo empieza a tratar de maneras brutales, como hacía Gurdjieff con sus discípulos, o bien de maneras físicas, como ponerse cilicios, arrastrar una piedra por todas partes, no comer, no dormir, no sé, agotarse subiendo y bajando las escaleras de cierto lugar, ir de rodillas hasta una basílica hasta que uno se le pelen las rodillas. Hay gente que va rodando hasta las catedrales por el suelo, ¿no? Así de forma horizontal. Es decir, todo esto físico, como lo físico afecta a la mente, ya lo sabemos, ¿no? Como digo, el cansancio físico hace que uno no pueda pensar claramente. Hay gente que desea agotarse físicamente para no pensar, justamente. Hay gente que trabaja hasta reventar para así que la mente ya no tenga fuerza para pensar y por lo tanto no se preocupen de más nada. Es decir, el ser humano es complejo, pero el hecho es que alterar al cuerpo o llevarlo a un extremo produce estados de conciencia a veces muy carentes de represión, muy carentes de filtro. Cuando un deportista de élite está, no sé, subiendo el Everest, bueno, esa exigencia extrema, ¿no? O esa exposición al peligro hace que la mente entre en un estado tan diferente que puede que tenga lo que se llama una experiencia pico. Entonces muchas de estas personas descubrieron que de esta manera tenían experiencias pico y de esa forma podían tener estos vislumbres que a su vez nutrían de esperanza a los nuevos prosélitos que se acercaban y bebían de esta corriente y así se perpetuaba. Entonces dice que había extravagancias en el siglo IV y estos grupos no organizados se fueron organizando poco a poco hasta constituirse en el monacato propiamente dicho. La diferencia de los ascetas del siglo III, que era cuando eran perseguidos, e inicio del IV, con los monjes del IV en adelante, para constituirse en un verdadero monacato, era la separación material de las comunidades cristianas para marcharse a vivir al desierto, sea en solitario o en vida común. Pero las demás características ya las poseían: castidad, pobreza, separación del mundo, oración, mortificación. Es decir, tanto los antiguos como los modernos compartían estos valores: castidad, es decir, austeridad en sus quehaceres y también castidad sexual; pobreza, es decir, no poseer nada o por lo menos lo mínimo; separación del mundo; oración y mortificación. Uno pensará, bueno, esta gente vivía poco, esta gente se enfermaría de cualquier cosa, un maleante podría aparecer y matarlos. Sí, y de hecho así sucedía. Pero entendamos que el valor
que le da a la vida una persona de nuestro mundo habitual, cotidiano, moderno, es absoluto. Es decir, nadie en esta cultura nuestra quiere morir. Todos quieren perpetuar, y no solamente perpetuar la vida, y no solamente no morir, sino que no envejecer tampoco. O sea, no dar signos de muerte. No queremos perder un trabajo, no queremos perder la estabilidad. Bueno, el monje es el que lo pierde todo. Monje significa volver a ese sustrato que nos iguala a todos, y por lo tanto es un sustrato transhumano. Es un sustrato o prehumano si usted quiere, pero me gusta más la idea del transhumano. Es buscar, habiendo sido humano, buscar aquello que no es humano, pero no lo previo, no volver a ser un niño en el útero, sino volver a ser un niño pero habiendo pasado por el adulto. Es decir, tomar un compromiso con la disolución. El monje, nos guste o no, es una búsqueda de disolver la identidad personal. Y esto no se logra realmente si estamos preocupados por sobrevivir. El monje no puede estar preocupado por sobrevivir. De hecho, en la India, el sannyasi es alguien que camina por ahí y pide al llegar a un pueblo, en varias casas, algo para comer. Si en más de 3 casas no te dan, o sea, si pediste en 3 casas y no te dieron nada, ese día no se come. Y si al día siguiente pedís en 3 casas y no te dan, ese día tampoco se come. Y si te enfermas y te morís, te enfermas y te morís, punto. Entonces, esta idea de que no, tengo que seguir vivo, tengo que hacer muchas cosas todavía, tengo muchos sueños por cumplir, tengo hijos. La idea monástica, la idea de trascendencia, es dejar padres, madres, hijos, hermanos, como decía el mismo Jesús. Entonces uno dirá, bueno, pero si todos hacemos esto, se acaba el mundo. Bueno, no, hay una válvula de seguridad, que es que la mayoría de la gente no va a estar interesada en esto. Siempre ha sido y siempre será una minoría la que haga este tipo de cosas. Pero además ya vemos que estos excesos han sido propios de esta época puntual. Luego esto se normalizó, se equilibró y empezó a convertirse en la vida cenobítica, una vida que al vivir en conjunto con otros monjes, tendías a estar más protegido, a no enfermarte enseguida, y si te enfermabas te cuidaban los demás. Es decir, a tener una manera de aproximarte a esta profundidad sin ese riesgo de desaparecer en cualquier momento. El propio Buda, que hizo un camino monástico totalmente individual, expuesto a la muerte en cualquier momento, de hecho casi muere de inanición, creó, luego de su iluminación, una orden monástica, ¿no? La orden budista de los monjes, y esas órdenes permitían el cultivo de estas profundidades, pero con esa seguridad, con esa protección, ¿no? Con esa certeza de que, bueno, uno va a estar contenido y protegido, y va a estar la tradición apoyándonos, guiándonos, va a haber una regla de monjes, ¿no? Como hizo también San Benito. Sin embargo, fíjese que el propio Buda se dice que murió intoxicado por una comida que decidió comer porque un devoto de él y de su gente le ofreció cordero, un guiso, una especie de guiso. Él vio que estaba en mal estado y, como no se lo quiso rechazar, le dijo: mira, dame a mí y luego entiérralo. Y claro, él comió y, bueno, se intoxicó y murió. Entonces uno diría, ¿por qué no cuidó su vida? Bueno, porque en el fondo no hay un interés por sobrevivir, no hay un interés por persistir, que es justamente lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos sobrevivir, y al querer sobrevivir estamos, como bien dice Alan Watts, queriendo jugar el juego de solo el blanco tiene que ganar, ¿no? Las blancas ganan. Y el juego de la vida es una alternancia entre blancas y negras. Decía Alan Watts en esa explicación, en el curso de esa explicación, que el sonido se produce por la alternancia de
ruido y silencio, de sonido y silencio. Si no hay silencio, no hay, no sé, música o siquiera sonido, ¿no? Porque el sonido es una vibración, es una especie de on-off continuo. Pero sin embargo hemos elegido el on y nos queremos quedar con el encendido continuamente. Eso es lo que la visión monástica pretende remediar, recordarnos que existe también el off y que hay que prestar atención y mirar al off. Hay que habitar en el off. Entonces, vamos ahora al eremitismo y anacoretismo. Primero vamos a ver los movimientos que tenían que ver no con el cenobitismo, que es koinos bios, vivir en grupo, ¿no? Compartir en grupo, sino el eremitismo de eremos, que significa desierto. Entonces, el caso de esta María la egipcíaca es un ejemplo de las madres del desierto que optó por la vida solitaria. Había también no solamente padres del desierto, sino madres. Había mujeres, como habíamos dicho. La mayoría estaban disfrazadas de hombres por una cuestión de que no las maten, no las violen, por seguridad. Pero bueno, había de todo. En el momento en que los ascetas comenzaron a huir de las realidades presentes, acuérdense que se empezaban a ir del Imperio Romano, primero porque antes del que el cristianismo fuera aceptado, porque lo veían como nefasto, y por otro lado, cuando sí fue aceptado el cristianismo, porque vieron que el fuego cristiano se empezó a entibiar, ¿no? y empezó a pactar con ciertas conveniencias políticas. Entonces, con más razón se fueron. A huir de las realidades presentes según el concepto cristiano, porque el cristianismo se había relajado justamente. Encontraron en el desierto un ambiente propicio para llevar a cabo un itinerario vocacional. El desierto era un lugar privado de toda comodidad y solitario, lugar de encuentro con el Dios de Israel y lugar elegido por Juan el Bautista para predicar el arrepentimiento y la conversión, modelo ahora para la vida ascética. Acuérdense que Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto, era aquel que es el ejemplo a seguir, esta idea de retirémonos porque todo está corrompido. Acuérdense que Juan el Bautista como que despotricaba ahí contra Herodes, y contra su forma de vida, y porque Herodes creo que se había casado con su hermana, una cosa así, y él denunciaba eso, y por eso le cortaron la cabeza. Además, el desierto se constituyó en el lugar de lucha contra el demonio, tomando como base la lectura de las tentaciones de Jesús. Jesús, cuando fue bautizado, lo siguiente que le pasó es que tuvo que ir al desierto a enfrentarse con la tentación del demonio. Entonces, ir al desierto era repetir la historia de Jesús. Ir al desierto era ir a bajar a los infiernos. Porque cuando uno vive en la vida cotidiana, vive como surfeando las olas, como un surfista que va por la superficie, deslizándose, como diría Ken Wilber, pero el monje apaga ese ruido, apaga el oleaje, se aparta de él y al no haber ola se hunde. Y cuando se hunde, ¿qué encuentra? Bueno, encuentra los peces más raros, pero también los más aterradores, ¿no? Encuentra lo que siempre estuvo ahí abajo. Encuentra de repente al Leviatán, ¿no? Al monstruo marino terrible de abajo de la tierra, debajo de las aguas. Es decir, esa inmersión es una inmersión en lo inconsciente. Y lo inconsciente, acuérdese, no es personal, ¿no? Existe el inconsciente freudiano que sí es personal, pero Jung postuló la idea de que había un inconsciente colectivo, propio de todos los seres. Bueno, sumergirse en ese inconsciente es encontrarse con las tentaciones más básicas, que fueron las de Jesús, ¿no? La de supervivencia, la de poder y demás. Bueno, ir al desierto es un lugar, el desierto, donde nada te estimula. No hay entretenimiento, no hay algo que digas, bueno, haciendo esto me olvido de esto otro. No, no hay flores, no hay gente, no hay animales casi. Y además hace un frío por la noche colosal y por el día un calor que te mueres.
y luego unas tormentas de arena que te pueden matar en cualquier momento, hay escorpiones, hay serpientes, o sea, no es el mejor lugar para ir de vacaciones. Entonces, los primeros ascetas buscaron refugio en el desierto y fueron llamados eremitas o ermitaños, por esto de eremos, desierto. Mientras quien elegía la vida en soledad sin importar el lugar, incluso en las mismas ciudades, era llamado anacoreta, ¿no? El anacoreta era, por ejemplo, quien, teniendo una vida todavía doméstica, una vida de familia, decidía llevar una vida ascética, pero dentro de su familia. Otra característica importante de los padres del desierto, que así se llamaban estos primeros cristianos que se iban a vivir al desierto, es que eran laicos, o sea, no eran sacerdotes. De hecho, despreciaban a los sacerdotes y a los obispos ni le cuento. A los obispos porque les parecía que eran que pactaban con el poder, ¿no? Y que eran gente que vivía en la comodidad, como suele seguir pasando hoy en día, que todo lo institucional se tiende a corromper. Siempre ha sido así en todos los ámbitos, pero más en ese momento en que, imagínese, pasó la iglesia cristiana de la clandestinidad total, de ser perseguidos, a ser los dueños del mundo. O sea, les dieron en bandeja todo. Entonces era muy fácil que te perdieras, era muy fácil que un obispo, que hasta ayer era un pobre de mí, ahí perseguido, con riesgo de muerte las 24 horas, ahora pasó a ser casi como un gobernante de una provincia romana. Entonces hacía lo que quería. Entonces ellos rechazaban también a lo sacerdotal, de hecho rechazaban la lectura. Eran gente en general bastante de castas bajas, gente pobre, gente ignorante en cuanto a la lectura, por ejemplo. Por lo tanto, preferían vender los libros que pudieran tener y alimentar pobres que conservar un libro. Entonces no había esto de leer demasiado, ni siquiera la Biblia en detalle. Era memorizar algunas cosas como los salmos y listo, era más de memoria. No había tanto entonces ni estudiar ni a los clásicos ni hablar, ni tampoco era el tema de escribir. Estos padres no era que anduvieran escribiendo nada. De hecho fue Casiano el que apareció después y recopiló muchos de sus dichos, pero se sabe que Casiano en sus colaciones básicamente viajó, conoció a esta gente, habló con ella y cuando volvió se inventó las historias, ¿no? Porque aparentemente están tan bien acertadas y afinadas que, bueno, que si hubiera sido una recopilación de conversaciones, habría habido conversaciones entre ellas que no tenían mucho sentido y sin embargo todas son súper profundas. Eso indica que básicamente tomó el perfume de esta gente y creó historias. Al final del siglo III, en Egipto se encuentran las primeras experiencias, o al menos las más significativas, de personas solitarias por elección. Al inicio vivían en lugares cercanos a las ciudades, con el pasar del tiempo se fueron adentrando en el desierto, fueron tomando como confianza. Las figuras más importantes en este estilo de vida, acá vienen los dos campeones, en sus orígenes fueron mi tocayo Pablo de Tebas, al sur de Egipto, y Antonio Abad. Antonio Abad es como el epítome ahí del asceta. Antonio Abad, considerado hoy como el padre de los monjes cristianos. Este Antonio Abad era terrible. Él iba, de hecho, a vivir a las tumbas, a las criptas, ¿no? Y pues se quedaba todas las noches ahí. Y a puñetazo limpio se pasaba las noches peleando contra demonios que lo atacaban. Porque se entendía que cuando, si vivías en una ciudad no pasaba nada, pero si te ibas al desierto aparecían los demonios, porque ahí vivían los demonios, ya lo había mostrado Jesús, y te tentaban y te pegaban y te hacían lo que fuera. Podían aparecerse como una mujer sumamente bonita, como también como alimentos, como recuerdos de vidas pasadas tuyas o tu vida pasada cuando estabas bien, como diciendo qué haces acá en el desierto, por qué no volvés. Entonces, el desierto era un lugar de encuentro con lo inconsciente, básicamente. Y eso lo vemos ahora también en la vida cotidiana. Quien vive una vida social, normalmente, entre comillas, no es muy tentado, porque no te encontrás con lo que está en lo profundo. Como decíamos, estás surfeando, pero cuando bajás al desierto, cuando parás la máquina, bueno, ahí encontrás lo que hay.
Por eso nos asusta tanto el no hacer, ¿no? Nos asusta tanto el ocio. Queremos estar trabajando hasta el último día de la vida. Y si nos jubilamos, nos vamos a jugar al dominó con los amigos o algo hacemos, porque no hacer nada es terrible. Existían además, según Palladio en su Historia Lausíaca, compuesta entre los años 419 y 420 después de Cristo, un grupo de mujeres ancianas y madres que siguieron el estilo de vida del desierto. A estas mujeres se las conoce en la historiografía como las madres del desierto. Antonio Abad decide una vida ascética luego de haber escuchado el texto del Evangelio de Mateo, donde Jesús invita a sus discípulos a venderlo todo y a seguirlo. Eso de toma tu cruz y sígueme. Hecho así, Antonio decidió buscar refugio en el desierto y vivir una vida totalmente entregada a la oración. En la medida en que la gente lo buscaba, por su fama de santidad, cuentan sus agiógrafos, se adentraba más y más en el desierto. O sea, el tipo lo querían... pasa así, como pasa en la India. Si uno va a la India y se sienta bajo un árbol a meditar, 1 hora no pasa nada. Pero si se tira ahí 2-3 días, más o menos sin moverse, ya tenés gente que te está poniendo flores, que te está haciendo namasté, y va a aparecer uno que te pide consejo, otro que te pide bendición, y cuando querés acordar sos el gurú. Y si estirás un poco más la cosa, sos un avatar, sos una encarnación divina. Sobre todo si no hablas o haces alguna cosa media rara, como le pasó al mismo Ramana Maharshi. Acá pasaba lo mismo. El ser humano es el mismo en todas partes. Cuando alguien se iba a vivir al desierto, empezaba la gente a decir, ¿viste? ¿Viste que Antonio se fue? ¿Sabés a dónde se fue? Se fue al desierto. Está acá cerca. Lo podemos ir a visitar. Para mí que debe estar súper iluminado. Entonces iba la gente y, claro, lo molestaban. Y el pobre Antonio quería estar tranquilo. Para eso se fue. Entonces se metía más en el desierto. Y más lo perseguían. Y así hasta que... fíjese, dice, se adentró más en el desierto, donde construyó una celda y allí vivió supuestamente hasta los 105 años. Esta biografía o agiografía fue escrita por Atanasio, que se llama La vida Antoni, y se entiende que en realidad, como todo, Atanasio era un obispo. Atanasio quería dar lecciones así como catequéticas a la gente y bueno, necesitaba buscar un ejemplo, un ejemplar. Entonces, para crear una vida ejemplar, bueno, normalmente te la inventabas, agarrabas un tipo más o menos prudente y le armabas toda una historieta alrededor. O sea, Antonio ha vivido, Antonio se ha ido al desierto, pero de ahí en más que vivió hasta los 105 años, que tenía toda la dentadura, imagínese, cosas rarísimas para esa época y para alguien que se va a un desierto. En el lugar donde según la tradición se encontraba esta celda, la que construyó San Antonio, hoy se levanta un monasterio de monjes coptos, ¿no? Copto es el lenguaje egipcio, sí. Muchos seguirán el estilo de vida de Antonio. El eremitismo se extiende entonces por Egipto, Siria y Anatolia. Egipto, Siria y Anatolia uno lo tiene como que son musulmanes, pero en realidad son en esa época totalmente cristianos. Algunas veces influenciados por los egipcios, otros con origen independiente. Esta forma de vida no se perdió con el nacimiento del cenobitismo. O sea, los que vivían en el desierto, aunque luego aparecieron los cenobitas, los del koinos bios, ¿no? Vida en comunidad, no hizo que se extinguiesen los anacoretas y los eremitas, sino que perduró a lo largo de la historia del cristianismo, dejando testimonios en el arte y en la arquitectura. De hecho, por ejemplo, los carmelitas fueron a Tierra Santa en la época de las cruzadas, aprovechando que iban los europeos, y se quedaron ahí de ermitaños. Es decir, se creó la Orden del Carmelo, por el Monte Carmelo que está ahí en Israel, y se quedaron de eremitas, es decir, gente que vivía en el desierto en su ermita, ahí por su cuenta, sueltos. Cuando se perdieron las cruzadas, las diferentes cruzadas, y los europeos dijeron volvamos a casa porque esto así no funciona,
los carmelitas tuvieron que volver porque obviamente los musulmanes los iban a matar. Entonces el papado les pidió que constituyesen una orden de monjes, no quisieron y sí aceptaron una orden de hermanos menores, frailes, y se hicieron frailes. El movimiento cenobítico viene ahora, o sea, ¿cómo nace esta idea de vivamos todos juntos, ya no cada uno separado por su lado? Aquí aparece Pacomio. Pacomio era, como le pasó a muchos de estos primeros ermitaños y demás, eran a veces soldados del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía diferentes religiones, perdón, el ejército romano tenía diferentes religiones, entre las cuales era muy popular el mitraísmo, que tenía mucho en común con el cristianismo, pero bueno, era una religión totalmente masculina, era un poco más mistérica, mientras que el cristianismo ganó por otro lado porque era más abierta, incluía a todo el mundo, incluía a las mujeres, a los esclavos, entonces prendió mejor, digamos. Entonces Pacomio y otros eran soldados que escucharon del cristianismo, se engancharon con el cristianismo y le dieron para adelante con el cristianismo. 292 al 348 vivió Pacomio, ya hablamos después de Cristo, ¿no? Época de aceptación del cristianismo. Es considerado el padre del monacato cenobítico, o sea, gracias a todos viven en comunidad. Este es el primero. Hago un paréntesis para recordarle que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con el programa, puede hacerlo escribiéndome un correo a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré o bien el enlace de la cuenta de PayPal o de cuenta bancaria según viva en España o fuera de ella, para que pueda colaborar. No importa si es una suma mínima, mediana o grande, todo viene bien para lo que es sobre todo compra de bibliografía, que es costosa en muchos casos y difícil de conseguir. Entonces, volvemos. Dice, las primeras experiencias de monjes cristianos que se unieron para formar comunidad se presentaron en el desierto de Egipto. Ahí ocurrió. San Pacomio funcionó ahí. También otro que había en esa época era San Basilio, que creó su propia regla también, del 330 al 379. Porque claro, cuando vivís en comunidad, tenés que crear una regla, un reglamento, porque si no cada uno sigue viviendo solo, digamos, porque hace lo que quiere. Entonces, si vivimos todos juntos, vivamos como un bios, como algo vivo, como un ser vivo, como un organismo. Basilio, por su parte, es considerado el padre del monacato oriental. Pacomio es como que se identificó más con el monacato occidental, fue el padre del monacato occidental, pero Basilio es considerado el padre del monacato oriental. Entonces tenemos San Antonio, padre de los monjes en general, fue el que primero como que se le ocurrió esto de vamos de eremitas ahí y eremitas potentes, ¿no? No locuras tipo me voy a subir a una columna, al revés, eran cosas más normales que inspiró más a la gente. Ese fue San Antonio. Después vino San Pacomio, que fue el que dijo, muchachos, todos por nuestra cuenta estamos, no sé, expuestos a animales salvajes, a ladrones, asesinos, a locuras nuestras, a que nos muramos de hambre o de enfermedad. ¿Por qué no vivimos todos juntos y nos cuidamos un poco? Después vino San Basilio y creó el monacato oriental. Así que luego de Antonio, el monacato se fue difundiendo gradualmente en los ambientes cristianos de varios países, porque todo era cristiano en ese momento. Me refiero a los países que hoy son musulmanes. Emerge igualmente la idea de ir agrupándose, buscando un equilibrio entre vida solitaria y vida común. En estos primeros núcleos, cada monje trabaja habitualmente solo y en su propia celda, pero se encontraban para la oración en comunidad, sea cada día o en momentos y fechas especiales. A estos la historiografía actual les llama monacato semicenobítico. Creo que los camaldulenses tienen esto, que es que, bueno, y los cartujos también, los camaldulenses viven en celditas como desperdigadas ahí alrededor de, no sé, de una montaña. Pero para los oficios comunes se juntan todos, no sé, para la misa, para hacer laudes, para hacer vísperas.
La hacen y después vuelven o a sus quehaceres o a sus celdas. Diferente a un monasterio donde todos los monjes viven en sus celdas, pero dentro de la misma construcción, dentro del mismo edificio. Esto es diferente. Esto es, somos células que están ahí alrededor y solo nos reunimos en algunos momentos. Eso se llama semicenobítico. De hecho, en Batuecas, como contaba en programas anteriores, hay ermitas distribuidas por la montaña, cada una con su campana. Entonces, la iglesia que está abajo, en el valle, digamos, suena su campana, por ejemplo, para anunciar que viene laudes, y todas las ermitas tocan su campana con el ermitaño que está en cada una, como indicando que están conectados, pero a la vez están separados. El número de monjes aumentaba. Pacomio, a inicios del siglo IV, ofrece un aporte a la evolución del monacato semicenobítico al monacato cenobítico. O sea, Pacomio va llevando poco a poco a lo cenobítico, a que estemos todos juntos. La diferencia radica en que ya no se pone el acento en la soledad, sino en la vida común. Y por consecuencia aparece el tema de la obediencia, de la regla. Hay que tener una regla bien clara. Pacomio funda una comunidad de este estilo en Tabenici, una villa abandonada en el Alto Egipto, hacia el 320. Fíjese que estamos hablando de... Si en el 313 fue aceptado el cristianismo, esto era fresquísimo, ¿no? Sucesivamente se promueve el nacimiento de otros monasterios masculinos y de 2 femeninos, entre los que, según la tradición, entró a formar parte María, la hermana del fundador. Creo que, si no me equivoco, San Benito también tenía una hermana que luego veremos, Santa... no me acuerdo. Bueno, tenía un nombre. Y también él la metió a un monasterio, a un convento. Dice, según la tradición, pasó a formar parte también María, la hermana del fundador. Para una mayor organización escribió una regla de vida, la más antigua que se conoce. Acá tenemos la primera regla. Los monjes tienen reglas para reglar, para reglamentar, para que, no para obedecer una cosa externa, sino que a la regla se la entiende, como diría Giorgio Agamben, como un hábito, como un habitar. Es como un paradigma nuevo, el paradigma de la regla. Hay una estructura nueva y soy esa estructura. No es que la obedezco porque me conviene. En ella se establecen ejercicios de contemplación, prácticas ascéticas, oración y trabajo manual. O sea, esta regla tiene un poquito de cada cosa, que luego en la de San Benito va a encontrar un equilibrio perfecto. Pero San Pacomio igualmente tenía una regla, si uno la lee, muy equilibrada. El candidato debía dejar todas sus pertenencias en una caja común y así se convertía en pleno miembro de la comunidad. Esta comunidad estaba bajo la autoridad de un preposto y todos vivían en el monasterio, que prácticamente se constituía en una ciudad de monjes, que vivían en casas de 20 por cada una. 4 casas formaban una tribu bajo la obediencia de un abad, que significa padre, como Abba, padre, quien era el encargado de asegurar la dirección espiritual de la tribu y del buen funcionamiento del servicio en general. A la muerte de Pacomio, que murió en el 346, este estilo de monacato cristiano se difundió rápidamente por Egipto e influyó en gran manera en las nuevas organizaciones monásticas surgidas en Palestina y Siria, todo cristiano. Aunque si los descubrimientos actuales permiten plantear que el monacato en Siria, Palestina y Persia hayan nacido independientemente del egipcio, sin dejar de lado el hecho de que más adelante hayan tenido cierta relación, desde finales del siglo IV hasta la segunda mitad del V del V, fueron monjes sirios quienes re-evangelizaron Etiopía, donde el cristianismo había llegado a una decadencia tal que estuvo a punto de desaparecer. La leyenda etíope da el nombre de los 9 santos al grupo de monjes formado por Aregawi, Garima, Alefi, Salamá, Afse, Licanos, Adimata, Pantaleón y Gubas, considerados por la tradición cristiana etíope los verdaderos fundadores del cenobitismo. Entonces vemos cómo
hay como una especie de resurgimiento. Esta idea monástica y cenobítica es como una esperanza. Podemos crear como una especie de la ciudad de Dios, como decía San Agustín, en marcos contenidos, llámese monasterios. Ahí dentro, aunque afuera sea toda una corrupción terrible, aquí dentro podemos tener paz y podemos tener este equilibrio que tanto buscamos y deseamos, esta vida santa. El progreso decisivo de la vida cenobítica tiene en Basilio, que es el que continúa, el padre del monacato oriental, de Capadocia. Está mal redactado, porque dice, ya en varias ocasiones lo he visto, el proceso decisivo de la vida cenobítica tiene en Basilio de Capadocia, y ahí pone el punto. ¿Tiene qué cosa? No sabemos. Hacia el 357, Basilio, luego de conocer en Egipto por sí mismo los monasterios pacomianos, el tipo fue y vio los monasterios de Pacomio y le gustó. Se establece en el Ponto con un grupo de amigos, entre ellos Gregorio Nacianceno, que es súper famoso, Gregorio Nacianceno. Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno. Creo que tenía, si no me equivoco, un hermano muy famoso también. Entonces, Basilio, al igual que Pacomio, escribe una regla de vida. Voy a beber un poco de agua. La novedad basiliana era la sumisión de los monasterios a la autoridad del obispo, porque hasta ese momento los obispos, que eran, digamos, la autoridad eclesial institucional jerárquica, los monjes huían, acuérdese, no querían ni sacerdotes, si venía el obispo para ellos era como si venía el diablo, no querían saber nada. Y de hecho los obispos querían que ellos se vuelvan sacerdotes, porque les convenía, porque los obispos se daban cuenta que lo que tenían en Roma y lo que tenían en las distintas diócesis se les moría, y que la vida, como todavía sucede hoy en día, el fermento de la vida espiritual cristiana está en los monasterios. Porque ahí es donde la gente, se pone las pilas. En cambio, el cristiano de parroquia, digamos, nada, es un cristiano tibio, que apenas quizá leyó partecitas de la Biblia. El monje, el eremita, no, es un tipo que dedica su vida a eso. Entonces, los obispos lo sabían. Entonces, dice que la novedad era que había una sumisión de los monasterios a la autoridad del obispo y a abrirlos más a las realidades sociales y eclesiales. O sea, Basilio proponía un compromiso con la institución eclesial, con la iglesia misma. Estableció 8 momentos de oración al día. Acuérdense que los clásicos que venían de los judíos eran maitines, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, esos eran. Y él agregó uno más. De su influencia surgirán monasterios decisivos para la historia del monacato cristiano, como los monasterios, le voy a decir la palabra, fíjese, constantinopolitanos. Intente decirlo rápido, constantinopolitano. Y del Monte Athos, famosísimo Monte Athos que todavía está, que es un lugar donde hay monasterios en toda la montaña de este monte, en todo alrededor de este monte, en Grecia, que de hecho solo pueden entrar hombres. Y fíjese qué curioso este dato. Solo pueden entrar machos. Es decir, si tienen que entrar vacas o gallinas para alimentarse o lo que fuera, tienen que ser machos. O sea, los revisan y no dejan pasar ninguna hembra. Es rarísimo. Dedicados al estudio de textos teológicos, ¿no? Fíjese cómo Basilio tenía una visión muy interesante donde él era el que decía, si los filósofos griegos tenían mucha sabiduría, traigamos esa sabiduría a nuestros monasterios y hagámosla cristiana. O sea, aprovechémosla. Totalmente distinto a el primer eremitismo. ¿Se acuerda? Cuando iban estos primeros ascetas, que iban solos al desierto, que eran de castas bajas, que eran muchos proscritos de la ley, que no sabían ni leer ni escribir y que detestaban a los cultos. Era esa especie
de odio al que sabe porque yo no tuve formación. El ideal monástico de Oriente se extiende al Occidente, entonces, al tiempo que varios grupos de vírgenes consagradas deciden unirse y vivir en comunidad. En Roma, la presencia más antigua de los primeros monjes data del 341. Promotor del estilo basiliano, y uno de sus seguidores será Jerónimo, San Jerónimo. San Jerónimo, si no me equivoco, tiene que ver con la Biblia Vulgata. A ver, vamos a buscarlo, porque San Jerónimo, si no me equivoco, es el que... acá está, San Jerónimo. A ver si lo dice... ahí está, corrigió la versión en el 382, la versión latina existente del Nuevo Testamento. Ahí está, sí. Entonces, ahí lo tenemos. Si no me equivoco, la versión que él creó es la versión de la Vulgata. Volvamos a nuestro texto, que voy a tener que, lo estoy usando en digital, lo voy a tener que cerrar y volver a abrir porque se me puso borroso y no sé por qué. Así que vamos a ver si lo puedo continuar. ¿Qué pasó aquí? A ver. Ahí está. Vamos. Acá estamos. San Jerónimo, que abraza la vida monástica en Treveris, en la Galia. Conoce de cerca la experiencia eremítica en Siria. Luego de un periodo de trabajo al lado del Papa Dámaso, se trasladó a Belén y continuó su vida como un simple monje dedicado al estudio. En el círculo de Jerónimo también se encuentra un grupo de mujeres dirigidas por él. Entre ellas resalta la figura de Paula, fundadora de varios monasterios femeninos en Tierra Santa. En Occidente, durante el siglo IV, porque acuérdense que, Basilio y también Jerónimo tenían que ver con este Oriente, pero en Occidente, en el siglo IV, el monacato se sigue expandiendo y llega a Italia. Llega a Milán con Ambrosio y a Nola con Paulino, al África proconsular, a España y a Galia. Figura importante en este último, en Galia, fue Martín de Tours, quien funda el primer monasterio de Occidente. O sea, él tiene la primicia, y Martín de Tours, en Ligugé. Elegido obispo de Tours, Martín fundó un monasterio cerca de la ciudad que se convertirá en uno de los más importantes de Europa. En este mismo siglo resalta en Oriente uno de los personajes más importantes de la piedad y de la espiritualidad, no solo monástica, quien es, vuelvo a repetir, está mal redactado, pero es Evagrio Póntico. ¿Quién es Evagrio Póntico? ¿Se acuerda que cuando hablamos de Casiano, este rumano que viajó a Egipto para conocer a los famosos padres egipcios y se desengañó? Vio que eran unos tipos que en muchos casos estaban locos, en otros eran extremistas, pero encontró a un tipo que lo impactó. Y este fue Evagrio Póntico. Y Evagrio Póntico era un neoplatónico, como todos en esa época en realidad. Me refiero a los cultos, porque también, como digo, estaban los eremitas y ascetas y anacoretas, que simplemente eran gente inculta, ignorante, pero no me refiero con esto a descalificarlos, sino quiero decir, no tenían este contacto con la filosofía griega y demás cosas. Eran simplemente gente que vivía esto de forma vivencial, ¿no? De forma experimental, experiencial. En algunos casos sí eran proscritos de la ley y eran gente que se exponía a austeridades tan fuertes que luego quedaban trastornados. Pero en otros casos no, eran gente muy sensata, pero muy simple. Por lo tanto, el problema de la gente que es muy vivencial y muy simple es que a veces eso no perdura en el tiempo. Fíjese cómo le pasó a San Francisco de Asís, que era básicamente casi inculto, era muy vivencial. Claro, movilizó mucho, pero su movimiento, gracias a que lo obligaron a crear una regla y hubo gente que lo apoyó para organizarla y presentarla al Papa, si no hubiera sido por eso, su movimiento desaparecía. Entonces, los San Basilios, los Evagrios Pónticos, son los que
le dan forma, le dan forma. De la misma manera que el cristianismo no hubiera persistido en la historia y hubiera muerto como un movimiento más dentro del judaísmo, si no hubiera sido porque tomó ideas de la filosofía griega, gracias al caballo de Troya que le metió el neoplatonismo a través de Dionisio Areopagita, y de esa manera surgieron un montón de apologetas que eran Ireneo, Atanasio, que eran los defensores de esta forma de vida, del cristianismo. Por eso San Atanasio escribió la vida de Antonio. Es decir, eran tipos que tenían habilidades para escribir, literarias, y habilidades también de conocimientos filosóficos. Y Evagrio Póntico ya le conté que era un tipo muy neoplatónico, pero que no gustó a ciertos obispos. Por lo tanto, cuando hicieron un concilio lo declararon hereje al tipo. Entonces, Casiano, que había llegado, que había descubierto que el único que le valía la pena era Evagrio Póntico y se lo declaraban hereje, dijo: ahora cuando vuelvo a Occidente, ¿qué hago? ¿Cómo hago para hablar de esto sin que me lo prohíban? Entonces cambió el léxico y empezó a hablar en latín, o sea, latinizó los términos griegos de Evagrio Póntico para que no se notasen, y listo. Y todo Occidente compró la idea y hoy todo el monacato responde a las ideas de Evagrio Póntico, el declarado hereje. Fíjese qué gracioso. Entonces dice aquí que Evagrio Póntico creó el primer sistema completo de espiritualidad cristiana. Hay varios libros dando vueltas por ahí. Está el libro Prácticos, es uno de ellos. Después el otro es Consejos para una Virgen. Evagrio Póntico, genial, es el tipo que desarrolló la idea de los vicios capitales, ¿no? de los vicios como la gula, la codicia, la avaricia. Pero cuando uno lo lee se da cuenta que está leyendo psicología profunda. El tipo te habla de espíritus y del espíritu de la avaricia y no sé qué, pero en realidad si uno traduce espíritu por arquetipo, por ejemplo, o pulsión inconsciente, está hablando de psicología, es lo mismo, es lo mismo. Y creó un texto llamado Antirréticos, buenísimo. Antirréticos es un texto que el tipo recopiló todos los versos bíblicos que sirven para paliar uno de los pecados capitales. Por ejemplo, pero al detalle, ¿eh? Por ejemplo, uno se levanta por la mañana, no sé, angustiado. Entonces, o siente angustia, supongamos, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a buscar el verso que si lo repito me sirve para paliar esto. Entonces pone, angustia al despertarse por la mañana, tal verso. Angustia después de comer, tal verso. Angustia cuando alguien te dice algo feo, tal verso. O sea, el tipo lo fue buscando en cada cosa, de manera que no es que cada vez que sientas deseo sexual, no, deseo sexual cuando te hablan de una mujer, deseo sexual cuando ves una mujer, deseo sexual y así. Genial, genial. Vamos a ver hasta aquí hoy, ya en la siguiente ocasión continuaremos, estamos ya metiéndonos de lleno y estamos ahí a unas líneas de llegar nada menos que al amigo Benito de Nursia, el gran referente del monacato occidental, el que creó la regla más famosa en Occidente. Le recuerdo que está mi libro en Amazon, que es Sadhana al Camino Interior. Ahora dentro de poquito ya saldrá alguno más, que los voy a trabajar ahora en agosto. Luego también están los cursos, se puede comunicar conmigo a pablojorgeveloso@gmail.com y puede participar tomando cursos de tarot, de astrología, del oráculo Lenormand y de otros temas como, no sé, Yoga Sutra de Patanjali, o si usted dice, me interesa profundizar, no sé, en la regla de San Benito. Es decir, podemos hacer cursos a medida, dentro de obviamente los temas que yo conozco, que son los que se ven tratados en el programa. Bueno, esos textos se pueden profundizar en un curso individual. También el reordenamiento vital, que es cuando alguien tiene una cuestión que necesita resolver, un obstáculo, un bloqueo, un miedo, algo.
Entonces tenemos unas sesiones donde no a través del consejo de mi parte, sino a través de preguntas oportunas, vamos como abriendo el tema para que se puedan ver claramente inconsistencias, contradicciones de parte del consultante y así se puedan echar luz y tomar decisiones mucho más acertadas. Todo esto lo hacemos por Skype en sesiones individuales. Bueno, vamos a nuestra cortina de despedida, ya nos despedimos y en la siguiente continuamos con nuestro monacato. Esto es La Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!